Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, con este mensaje tan particular, pues tenemos aquí Chop Suey System of a Down, Drunk Cover de Toma, aquí el amigo de toma ya. El Estepario, ¿vale? Me hace gracia diciendo que esta no es la forma en la que se debería de tocar esta canción. Pero bueno, es un cover y por lo tanto es una reinterpretación según el estepario siberiano de cómo se Sí, debería claro. de tocarla. Así que bueno, está por cortesía de Haiki, así que muchas gracias. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Wake up! Wake up! Run, rush, and put a little makeup. I just have to fade away the shake up. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I just got the fade away the shake up. You wanted to. Why'd you leave the keys up on the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up! Wake up! Grab brush and put a little makeup. I just got the fade away. Why'd you leave the keys up on the table? Here you go, create another fable. You wanted to. Grab a brush and put a little makeup. You want. Bueno, es que esto sale, se pasa volando. Y esta canción. A ti que te encanta esta canción, No, no. valoración, valoración. Pues la verdad que la lleva bastante a lo que es la canción, sobre todo el principio. Yo pensaba que iba a hacer más virguerías al principio, pero no, la ha llevado como es la canción. Mm, Pero claro, luego ya empezaba a añadir cositas suyas claro. y no veas. Incluso la mejora, ¿eh? A ver, a ver, con mis respetos, ¿no? Pero creo que el Estepario a nivel técnico, Sí, a nivel técnico es mejor que... bueno, ¿eh? no sé si llegaste a echarle un vistazo a la entrevista que le hace el Estepario a Mike Portnoy, pero Mike Portnoy llega a decir de que el Estepario hace cosas que él no puede hacer. Es decir, Sí, además que mete el doble bombo y lo mete de una forma que yo creo que al batería de System of a Down no se lo hubiera imaginado. claro, Y luego con las baquetas, con la velocidad que tiene tocando, también sí. mete cositas ahí que dice... Y mira que me parece complicado ya cómo toca el batería de los System, pero que este hombre de verdad que es alucinante. Sí, yo estaba todo el tiempo fijándome en las muñecas del estepario porque que prácticamente lleva todo el tiempo, o casi todo el tiempo, los brazos pegados al cuerpo. Lo que decíamos, ¿no? Es todo muñeca, sin embargo, le pega muy contundente para ser solamente de muñeca. Y Claro. me estaba fijando, Además es que el batería de System of a Down es muy como Yuna, por ejemplo, que es muy muy expresivo. Sí, de pegarle bien con las baquetas y hacer el movimiento Pero claro, este hombre solo hace con las muñecas y lo hace... Claro, cuando se pone a tocar rápido, yo creo que cualquier batería de cualquier grupo
que le haga una versión, dirá, pero ¿cómo ha hecho eso? Claro. Me hace gracia ver, fíjate el parche de la caja, donde tiene ahora golpeando la mano izquierda. Sí, Fíjate la precisión que el parche está desgastado todo fíjate el círculo sí, sí, en oscuro, el mismo sitio. ¿vale? Es decir, que todo va al milímetro, ¿vale? Es decir, el resto de la caja lo tiene ahí. Es donde le gusta que suene, pues ahí, ¿no? Pues, lo tiene desgastado. La batería es una pasada, es muy bonita, suena espectacular. Es una marca que patrocina aquí al estepario. A Varus, don Jorge, a don Jorge, efectivamente, para muchos que es don Jorge. Estoy echando de menos cámaras en los pies, ¿vale? Porque de momento estamos enfrente de él y vemos un poquito el pie izquierdo, pero cuando baja sí, la pero es que cámara, cuando hace cuando se graba él, tiene la cámara en un lado. Y claro, cuando la tiene en un lado, pues se ve el movimiento de los pies y de las manos. claro, Que hay algún vídeo que me parto porque está el tío bebiendo ahí, está con una mano y sí, bueno, dices, pero madre mía. aquí Y, atrás tiene una y botella de... solo con una mano toca más rápido que la canción que esté tocando. Aquí detrás de él tiene una botella de Coca-Cola abierta, que a mí eso, mira que yo no tengo TOC, ¿vale? Pero me entran aquí los siete males de decir, una botella abierta, es decir, se te derrama y eso, La eh, que organizas ahí con todos los cables, los líquidos y los cables no se llevan bien, ¿vale? se llevan mal, sí, sí. Así que, aparte de lo que pringa una botella de Coca-Cola desparramada por un suelo de parqué, con la alfombra y todo, vaya. De todas maneras, de vez en cuando hace este tipo de vídeos en estudio, ¿vale? Y claro, esta sala es perfecta para ello, ¿no? Perfectamente acondicionada. Bueno, vamos a ver cómo nos va sorprendiendo conforme avanza la canción. Sí, voy a little makeup, you wanted to. I just got the fade away the shake up, you wanted to. Want you leave the keys up on the table, you wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. In my self-righteous suicide, I cry when angels deserve to die. Father, to your hands I commend my spirit. Father, to your hands, why have you forsaken me? In your eyes, forsaken me. In your thoughts, forsaken me. In your heart, forsaken me. I'll trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. In my self-righteous suicide, I cry when angels deserve to Por una vez no ha le ha fallado. fallado. Ha fallado, sí. Bueno, a ver, cosas que me gustan. Me gusta que el sonido de la caja es un poquito seco. Ujú. No hay reverbera un montón como otras cajas. Es decir, yo creo que esto es ya gusto personal de él. Bueno, en la caja y en el resto, ¿no? En los toms, hace los breaks muy rápidos y el cambio de pulso característico, ¿no? De la canción original, pero
yo creo que destaca sobre todo la claridad con la que lo hace, ¿no? La claridad. Y me ha llamado mucho la atención que le estaba mirando la mano izquierda Mm, y hay veces que cuando da, hace así con el meñique sí, y le da rápido ahí, le da tres o cuatro veces y te dices, ¿cómo? ¿Cómo ha hecho eso? sí, Es increíble. hace algunas técnicas particulares como el colocarse aquí en medio Sí, sí, ¿eh? de la mano la baqueta y cosas así para agarrarlo. Pero es que además le estaba mirando, además que, como has dicho lo del parche que siempre daba en el mismo lado, le estaba mirando y me he fijado en la mano y hacía así. Digo, madre mía, Claro, claro. hasta ese nivel Sí, de insignificancia, pero con el meñique ahí y lo hace ahí tela de rápido, sí. Otra virtud es increíble. del estepario es que marcando los ritmos es un metrónomo el tío, con su intensidad necesaria para este tema, pero imprimiéndole su sello característico, Sí, ¿no? El estepario añade en los fills, hace variaciones personales, hace notas fantasmas y transiciones, pero el groove original, es decir, el ritmo original, se mantiene, ¿vale? a mí me ha sorprendido que la haya llevado tan, que no haya hecho tantas filigranas suyas. Que se ha Porque pegado en la mucho al otra, original, ¿no? sí, sí, que en la otra, ¿cuál fue la de Josué? Es esta, ¿cuál fue la otra que hicimos de System of a Down? Toxicity. Ujú. Ahí sí varió más. Hizo más filigranas y metió más velocidad y más doble bombo, pero en esta la ha llevado muy al ritmo de la canción. Vale, tal vez no han creído necesario meterle tanta historia. A ver, hay pequeños adornos técnicos. Sí, Em, claro, eso sí, pero que mm, me ha sorprendido que fuera sí, tan fiel al original. claro, claro. A lo que es él, claro. Sí, sí, le ha metido alguna síncopa por ahí que no estaba, pero bueno, ha dejado su sello, pero sin perder la coherencia del tema. Ujú. Y sobre todo el tema producción, lo que te decía, ¿no? Es decir, está grabado con una claridad cristalina. mm, Me gusta porque, a pesar de que te digo yo que es un poquito seco la caja y tal, pero conserva cuerpo, pegada, y el bombo sí lo veo profundo. Y así que nada, a ver, esto es ya una producción profesional. No, en su canal él tiene muy buen sonido, pero no es esto, ¿vale? Esto es un saltito de nivel Sí. en cuanto a calidad de sonido, ¿no? Em, es lo que tú dices, se pega mucho al original. ¿Cómo se llamaba el original? ¿John Dolmayan o algo así? ¿Era? Pues ahí me pillas. Ahí me has pillado, porque Yo creo que se llama los nombres armenios complicado, ¿no? se me quedan poco, la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre me hago un lío. El vocalista creo que es el Malakian o algo así, no me acuerdo ahora Claro. mismo. Yo creo que Dolmayan tiene una saturación un poquito más agresiva en el tono. Y el estepario es una mezcla más equilibrada. eh, pero lo que tú dices, vamos, no es de las veces que dices tú, "Guau, ha cambiado completamente el tema, ¿no? Em, es un equilibrio bastante compensado todo. Tiene la estructura y la fuerza del original, hace apuntes técnicos suyos, ¿no? Para expresarse, ¿no? Con este tema. Lo adapta, pero todo con sutileza, no sobrecarga ni nada de eso. Así que muy bien, en general muy bien. Siempre Estoy es mirando los nombres de System of a Down y he mezclado el nombre del vocalista con el apellido del guitarra, así que fíjate. ya estamos fatal, ¿eh?
Ya El tenemos. vocalista es Sertankian, el guitarrista Daron Malakian, Ujú, y he dicho Ser Malakian. Tú fíjate. claro. El batería John Dolmayan y el bajo Sabo Odagian. Joder, qué tela. Si me mezclas ya el nombre de uno con el apellido de otro, la podemos liar, ¿no? Eso Por eso me. te digo que de los armenios es complicado. Ya, tenemos ya una edad, David. Eso me recuerda a mi abuela, que en paz descanse, cuando te contaba una noticia, te hacía la mezcla de tres o cuatro noticias. Y claro, te contaba unas cosas increíbles. Y flipábamos diciendo, ¿en serio has visto eso en las noticias? En fin, las cosas. Bueno, amigos, pues muchas gracias, Jaiki, por recomendarnos este temazo. Lo hemos Sí. disfrutado a tope. Es que, claro, el estepario, como roza siempre la excelencia, nos tiene mal acostumbrados. Y bueno, me ha gustado el detalle al final de que ha fallado el golpe suyo característico para cerrar. Así que tiene su gracia, El ¿no? malabarismo, sí, que da y sale volando la esa y la coge. No digo que tiene su O sea, gracia ahí ha fallado. tocar chop suey entero sin equivocarte y al final Y luego fallas el último lo, golpe. lo más sencillo y falla. Pero bueno, cosas que tienen. Además, él tiene mucho sentido del humor y en vez de Y ha cortarlo, pues... metido lo de... Qué bueno, es genial. Bueno amigos, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Ya sabéis, en nivel uno veis las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 pues vamos metiendo material extra. Luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Más cosas. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.